hay errores que se pueden corregir. Y luego están los otros. Los que dejan a una persona entera rota en el suelo y a un sistema judicial mirando hacia otro lado sin saber exactamente cómo se llegó hasta ahí. Los que hacen que alguien inocente pierda 1 año y medio de su vida entre rejas mientras el verdadero culpable camina libre por las mismas calles donde todo ocurrió. Los que demuestran que la justicia, cuando falla, no falla de manera abstracta. Falla sobre personas concretas con vidas concretas que no vuelven a ser las mismas. El caso de Rocío Bonejuez en la historia criminal reciente de España, exactamente eso. No es solo la historia de un crimen, es la historia de 2 víctimas. Una que murió y otra que sobrevivió a algo que, en ciertos aspectos, puede ser igual de devastador, ser condenada públicamente por algo que no hiciste. Ante los ojos del país entero, sin pruebas suficientes, sin que nadie pida perdón cuando la verdad sale finalmente a la luz. Es también la historia de un sistema de coordinación policial internacional que falló en un punto crítico. De un hombre con un historial documentado de violencia que se instaló en la Costa del Sol y encontró el espacio para actuar porque nadie lo vigilaba como debería haberle vigilado. De 2 jóvenes que no deberían haber muerto. Esta es la historia de Rocío, de Dolores, de Tony King y de un país que tardó demasiado tiempo en mirar en la dirección correcta. Mijas, Málaga. Otoño de 1999. La Costa del Sol en octubre tiene una luz particular, diferente a la del verano turístico. El calor ha cedido pero el sol sigue siendo generoso. El mar sigue brillando con esa claridad mediterránea que atrae a residentes de toda Europa. Y los municipios de la costa recuperan ese ritmo más pausado que el resto del año les permite. Los turistas de temporada ya se han ido. Los bares y restaurantes empiezan a trabajar a un ritmo menos frenético. Y los que viven allí de verdad, los residentes de toda la vida y los extranjeros instalados desde hace décadas recuperan el espacio. La Costa del Sol de finales de los años 90 era también un territorio en plena transformación. Había crecido enormemente desde los años 60 y 70, cuando el turismo de masas lo cambió todo. Se habían construido urbanizaciones, campos de golf, puertos deportivos. Habían llegado miles de personas de toda Europa, británicos, alemanes, escandinavos, neerlandeses, que encontraban allí la combinación de sol, precio asequible y calidad de vida que buscaban. Se habían formado comunidades dentro de las comunidades, barrios donde el inglés se escuchaba más que el español. Colegios con alumnado de 10 nacionalidades distintas. Una sociedad mestiza y en algunos sentidos cosmopolita que convivía con la Málaga de siempre sin mezclarse del todo. Mijas era entonces, como sigue siendo hoy, uno de esos municipios malagueños que vive entre 2 mundos que coexisten sin mezclarse del todo. El pueblo blanco de interior, con sus calles empedradas, sus vistas al mar desde lo alto, su iglesia, su plaza, su ritmo de pueblo andaluz tradicional. Y la zona costera conocida como la Cala de Mijas, más moderna, más internacional, donde viven muchas de las familias de residentes extranjeros que llevan décadas instaladas en esa franja del litoral malagueño. Era en esa zona costera donde vivía la familia Bonefornos. Rocío Bonefornos tenía 19 años. Había nacido el 9 de noviembre de 1979. Era hija de padre neerlandés, Willem, a quien todos conocían como Guillermo, y de madre española Alicia Hornos, originaria de Arroyo de Lojanco. En la provincia de Jaén, Rocío tenía una hermana, Rosa, y un hermano. Había crecido en ese entorno mestizo de la Costa del Sol, con raíces en lo andaluz y en lo europeo, con un apellido que mezclaba 2 mundos. Con la facilidad natural de los que crecen entre lenguas y culturas distintas. Tenía 19 años. Tenía novio, tenía amigos, tenía planes para esa noche de octubre. El 9 de octubre de 1999, Rocío pasó la tarde con su novio en la casa de él. Llevaban un buen rato juntos, habían estado tranquilos, y cuando llegó el momento de despedirse, Rocío le dijo que se iba a casa a ducharse y a cambiarse. Después, más tarde, quedarían con un grupo de amigos para ir a la feria que se celebraba en Fürla, el municipio vecino. Era una noche de sábado de otoño,
el tipo de plan que se tiene cientos de veces en la adolescencia tardía, sin que haya nada en el que llame la atención. La casa del novio de Rocío estaba a unos 500 metros de la suya. 500 metros en un barrio que ella conocía de memoria, en una noche de octubre que no era especialmente tarde. En un entorno residencial tranquilo donde nada hacía pensar que hubiera ningún peligro, su novio le ofreció acompañarla, o llevarla en coche, o llamar a su madre para que fuera a recogerla. Esa noche, por alguna razón que ya nunca podrá saberse con exactitud, Rocío decidió ir sola. Era, de hecho, la primera vez que hacía ese trayecto de vuelta sola y a pie. Siempre había ido alguien con ella, o su madre o su hermana la habían venido a buscar al llegar la noche. Esa noche, no. Rocío Bonheur se despidió de su novio, salió a la calle y empezó a caminar hacia casa. No llegó, al día siguiente, cuando Rocío no apareció en ninguno de los lugares donde se esperaba que estuviera, la alarma comenzó a instalarse. Su madre la buscó, llamó a sus amigos. Llamó a su novio. Ninguno la había visto después de que se despidieran la noche anterior. Sus amigos, en la feria de Fiuensela, confirmaron que Rocío nunca había aparecido. La ausencia era total y sin explicación. No había mensajes, no había avisos. No había ninguna señal de que Rocío hubiera decidido ir a otro lugar o quedarse con alguien, simplemente no estaba. Rocío Bonheur había desaparecido en esos 500 metros entre la casa de su novio y la suya. La búsqueda se activó con la urgencia que el caso requería: voluntarios, guardia civil, vecinos, familiares. La zona fue rastreada con cuidado. Se preguntó a los residentes del entorno, se revisaron los caminos y los accesos posibles, se siguieron todas las pistas disponibles. El municipio de Mijas se volcó en la búsqueda. Los medios de comunicación empezaron a informar del caso desde los primeros días. Pero los días fueron pasando sin noticias. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. La ausencia de Rocío se hacía más pesada con cada día que transcurría sin resultado. La familia seguía esperando. La comunidad seguía buscando. Y la pregunta que nadie quería pronunciar en voz alta fue haciéndose más presente con el paso del tiempo. El 2 de noviembre de 1999, 24 días después de su desaparición, unos trabajadores que realizaban sus tareas en la zona del Club Altos del Rodeo, en el término municipal de Marbella, encontraron algo entre la maleza de un paraje de difícil acceso junto a las instalaciones deportivas. Varios kilómetros al oeste de Mijas, en un lugar al que no se llega por casualidad, estaban los restos de Rocío Bonheur. El cuerpo llevaba semanas allí. Casi un mes a la intemperie en condiciones que hacían enormemente difícil cualquier trabajo forense. El estado de los restos planteó desafíos serios a los investigadores. La identificación se confirmó a través de los objetos personales encontrados junto al cuerpo. Los análisis determinaron que Rocío había recibido 9 puñaladas, todas compatibles con una misma arma de pequeñas dimensiones. Las circunstancias exactas de lo ocurrido no pudieron establecerse con la precisión que hubiera permitido un hallazgo más inmediato. Lo que sí quedó claro desde el principio es que Rocío no había llegado a casa esa noche porque alguien había decidido que no llegara. España se enteró, y España no se olvidó. Para entender todo lo que vino después, hay que entender primero la historia de las personas involucradas. Porque este caso no empezó la noche del 9 de octubre de 1999. Empezó antes, mucho antes, en el tejido de relaciones de una familia con una historia particular. La madre de Rocío, Alicia Honos, había conocido a Dolores Vázquez Mosquera en el año 1982. Alicia estaba casada entonces con el padre de Rocío, el ciudadano neerlandés Guillermo Bonheur. Al año siguiente, en 1983, Alicia tomó una decisión que cambió el rumbo de su vida. Dejó a su marido, que regresó a los Países Bajos y se fue a vivir con Dolores. Dolores Vázquez tenía entonces 40 años. Era una mujer gallega, de carácter reservado y formas contenidas, discreta en sus maneras.
que se había instalado en la Costa del Sol y que no encajaba especialmente en el molde de lo que el entorno esperaba de alguien en su situación. Hay que decirlo con claridad, Dolores era una mujer que había elegido a otra mujer como pareja. En la España de 1983, en un municipio de la Costa del Sol, eso no era algo que pasara desapercibido. No había marcos legales de reconocimiento, no había la visibilidad social que existe hoy. Era simplemente una realidad que cada familia y cada entorno gestionaba a su manera, a veces con comprensión y a veces con recelo. Ella y Alicia compraron una casa juntas, aunque el contrato quedó a nombre de Dolores como única propietaria. Construyeron una vida en común y criaron juntas a los hijos de Alicia, a Rocío, a su hermana Rosa, a su hermano. Para esos niños, Dolores no era una extraña. Era parte del paisaje familiar desde que tenían memoria, era la otra figura adulta de la casa. Rocío y Rosa, en el colegio, decían que tenían dos madres. Firmaron en varios documentos con el apellido compuesto Vázquez Hornos, en lugar de su apellido legal, Juafornos. Dolores había formado parte de su infancia, de su adolescencia, de su día a día durante años. Eso es importante para entender la magnitud de lo que ocurrió después. Porque cuando los medios construyeron el relato del caso, convirtieron a Dolores en la enemiga de Rocío. En alguien que le tenía animadversión, en alguien con motivos para hacerle daño. Y esa narrativa ignoraba por completo que Dolores había formado parte de la vida de Rocío como una figura materna durante la mayor parte de la infancia y adolescencia de la joven. Pero las relaciones sentimentales no duran siempre. En algún momento de los años 90, la relación entre Alicia y Dolores llegó a su fin. El distanciamiento fue complicado, como suelen serlo cuando una pareja se separa después de muchos años con una casa compartida, con unos hijos que de alguna manera quedan en medio, con la necesidad de reorganizar vidas que habían estado construidas juntas durante más de una década. Cuando Rocío desapareció en octubre de 1999, Alicia y Dolores ya no vivían juntas. La relación había terminado. Y desde el primer momento, desde los primeros días de la búsqueda, la madre de Rocío señaló a Dolores. Ese señalamiento, hecho con la vehemencia del dolor de una madre que ha perdido a su hija y que necesita encontrar a alguien sobre quien volcar ese dolor, fue recogido de inmediato por los medios. Y los medios lo amplificaron. Y la amplificación retroalimentó la presión social. Y la presión social fue construyendo, ladrillo a ladrillo, la imagen pública de una culpable. Todo eso antes de que se encontrara ninguna prueba. Antes de que ningún tribunal dijera nada. Antes de que la justicia tuviera ocasión de hacer su trabajo. La Guardia Civil inició la investigación siguiendo los protocolos habituales en casos de desaparición y posterior hallazgo de cadáver. Mirar primero al entorno más cercano de la víctima. Es la lógica estadística la que dictan las cifras de la criminalística y la experiencia investigadora acumulada. En la mayoría de los crímenes violentos contra personas hay algún tipo de vínculo entre la víctima y el agresor. Es una premisa razonable con la que arrancar. El problema es que ese enfoque inicial, completamente razonable en abstracto, fue estrechándose de manera progresiva y preocupante hasta concentrarse casi en exclusiva en Dolores Vázquez. Y ese estrechamiento no fue impulsado solo por la lógica investigadora interna. Fue impulsado también, de manera decisiva, por la presión pública y mediática que el caso había generado desde el primer momento. Por la convicción vehemente de la madre de Rocío, expresada públicamente y recogida por los medios. Por el relato que se fue construyendo en los platós de televisión sobre quién era Dolores y qué motivos tenía. La madre de Rocío señalaba a Dolores. La televisión recogía ese señalamiento. La televisión lo amplificaba. Y la amplificación retroalimentaba la presión sobre los investigadores para que encontraran pruebas contra ella. ¿Qué tenían realmente los investigadores cuando fueron a detener a Dolores Vázquez en septiembre del año 2000? Tenían algunas fibras textiles encontradas en las ropas de Rocío que, según la Guardia Civil en sus primeras declaraciones públicas,
Eran compatibles con prendas deportivas habitualmente usadas por Dolores. Era un indicio que sonaba sólido cuando se presentaba en los informativos de televisión. Pero el análisis fue cuestionado desde el principio por los abogados defensores y el propio Laboratorio de Investigación Criminalística de la Guardia Civil, que era quien había realizado el análisis original. Solicitó posteriormente que se realizara un nuevo estudio porque el primero no ofrecía garantías de fiabilidad suficientes. Cuando ese análisis definitivo se llevó a cabo, la conclusión fue que las prendas intervenidas no guardaban similitud con las encontradas en el cadáver de Rocío. El indicio que había sonado como prueba en televisión no era prueba. Tenían declaraciones de testigos con problemas de fiabilidad documentados. Una empleada ucraniana que había trabajado solo 23 días en casa de Dolores. Testimonios que variaban en sus detalles cruciales según quién declaraba y ante quién. La sobrina de Dolores que se desdijo sobre la fecha exacta de un suceso que había sido presentado como relevante por la acusación. Inconsistencias que la defensa documentó con precisión y que el Tribunal Superior tendría en cuenta al anular la condena. Tenían la convicción pública, intensa y permanente de la madre de Rocío, que era comprensible desde el punto de vista humano, pero que no era una prueba, y no tenían ADN que vinculara a Dolores con el crimen. No tenían el arma. No tenían ningún testigo que la situara en el lugar donde ocurrió la agresión o en el trayecto que Rocío había hecho aquella noche del 9 de octubre. No tenían nada que, sometido a las reglas de la prueba penal, pudiera considerarse evidencia directa de su culpabilidad. Lo que tenían era un relato. Y el relato había funcionado. El 7 de septiembre del año 2000, casi un año después del crimen, Dolores Vázquez fue detenida. 2 días después ingresó en prisión preventiva por orden del Juzgado de Instrucción número 6 de Fuengirola. Y antes de que la Guardia Civil llegara a su puerta, ya había cámaras delante de su casa. Alguien había filtrado la información a los medios con antelación. La detención fue una escena de televisión antes de ser un acto judicial. Y esa imagen, esa primera imagen de Dolores siendo detenida, fue la que fijó en la memoria colectiva de España la idea de que era culpable. Antes de ningún juicio, antes de ninguna sentencia, antes de que ningún tribunal hubiera pronunciado una sola palabra. Lo que ocurrió durante los meses siguientes es uno de los ejemplos más estudiados y más citados de la llamada pena de telediario en España. La pena de telediario es la condena que pronuncian los medios de comunicación antes, durante y después de cualquier proceso judicial. No es una condena que figure en ningún código penal. No la emite ningún juez. No tiene recurso posible ante ningún tribunal. Es la condena que se construye en los platós de televisión y en los titulares de los periódicos. Ladrillo a ladrillo, a base de especulaciones presentadas como análisis, de sospechas presentadas como hechos, de interpretaciones del comportamiento de alguien que ha sido designado como sospechoso y que desde ese momento no puede hacer ni decir nada sin que sea interpretado en clave de culpabilidad. En el año 2000, en la España que empezaba a vivir la explosión de la televisión de entretenimiento con formato periodístico, el caso Boninghoff fue el combustible perfecto para ese tipo de cobertura. Tenía todos los ingredientes, un crimen violento en una zona turística conocida. Una víctima joven, una principal sospechosa con una historia personal que el espectáculo mediático podía presentar como oscura y misteriosa. Y la vehemencia pública de la madre de la víctima apuntando en una dirección concreta. Los programas de análisis, los magazines del mediodía y la tarde, los espacios de televisión que en aquellos años encontraban en la crónica negra su formato más rentable, dedicaron semanas y semanas al caso. Se analizaba a Dolores con una intensidad que hoy resultaría difícil de imaginar. Sus gestos en los pasillos del juzgado, la expresión de su cara cuando se enfrentaba a las cámaras, sus declaraciones, sometidas a interpretación en tiempo real por psicólogos televisivos que no la conocían de nada pero que tenían opiniones muy precisas sobre lo que significaba que moviera los ojos de una manera determinada o que no sollozara cuando se le preguntaba por Rocío,
era gallega. Tenía formas contenidas, un carácter más sobrio que el malagueño extrovertido y mediterráneo del entorno. No lloraba de la manera en que se esperaba que llorara. No hacía los gestos que el guión mediático consideraba propios de alguien inocente que sufre. Y eso, en lugar de ser leído como una diferencia cultural o de carácter, fue leído como frialdad, como distancia, como señal de algo que ocultaba. Si Dolores no lloraba, era porque era fría. Si lloraba, era teatro. Si hablaba, era calculadora. Si calaba, era arrogante. El sistema estaba cerrado. Todo lo que hiciera o dejara de hacer confirmaba lo que la narrativa ya había decidido que era. Era también, insistamos en ello porque es relevante para entender lo que ocurrió, una mujer que había tenido una relación sentimental con otra mujer. En el año 2000 en España, eso todavía podía usarse de maneras sutiles para construir una imagen de alguien como diferente, como amenazante, como parte de un mundo que el espectador medio no comprendía del todo. El relato mediático habló de una mujer dominante, de una mujer posesiva, de alguien que no habría podido soportar que Rocío no la aceptara como parte de su vida. Era un relato sin base en ningún hecho probado, pero que funcionaba como narrativa, que daba forma comprensible a algo que de otro modo no habría tenido forma. 2 días antes de su detención, la foto de Dolores Vázquez apareció publicada en un periódico. Era la imagen de la sospechosa. Cuando los agentes de la Guardia Civil fueron a su domicilio a detenerla, ya había decenas de cámaras frente a su casa esperando ese momento. Alguien había filtrado la información. La detención fue una escena de televisión antes de ser un acto judicial. Y esa imagen, esa primera imagen de Dolores siendo detenida, fue la que se grabó en la memoria colectiva de España. La imagen de la culpable antes de que ningún tribunal hubiera dicho que lo era. El 3 de septiembre del año 2001 comenzó el juicio en la Audiencia Provincial de Málaga. Los periodistas llenaban la sala y los alrededores del edificio. Los medios retransmitían y comentaban cada sesión. Era, en toda regla, un espectáculo. Y Dolores Vázquez era el centro de ese espectáculo. El juicio duró 2 semanas. La acusación presentó su caso, las fibras textiles que podían ser compatibles con prendas de Dolores. Los testimonios que apuntaban a comportamientos que la fiscalía interpretaba como propios de alguien que sabía. Lo que había ocurrido, la historia de la relación entre Alicia y Dolores como contexto que explicaba un supuesto móvil. La defensa cuestionó cada uno de esos elementos. Las fibras, cuyos análisis eran poco fiables según el propio laboratorio que los había realizado. Los testimonios, llenos de contradicciones e imprecisiones. La ausencia total de pruebas físicas que vincularan a Dolores con la escena del crimen. El 19 de septiembre de 2001, el jurado popular emitió su veredicto. 7 votos a favor de la culpabilidad, 2 en contra sin ADN, sin arma. Sin testigo que la ubicara en la escena, con los análisis de fibras invalidados por el propio laboratorio que los había hecho, con contradicciones documentadas en los testimonios de la acusación. Dolores Vázquez fue condenada a 15 años y 1 día de prisión. En los platós de televisión que habían construido esa condena durante meses, la noticia fue recibida como la confirmación de lo que siempre habían sabido. El sistema había funcionado, la historia tenía su final. Y en algún lugar de esa misma Málaga, el hombre que realmente había matado a Rocío Bonnehoff siguió con su vida. Dolores Vázquez entró en prisión. Y sus abogados comenzaron a recurrir con todo lo que el ordenamiento jurídico español ponía a su disposición. Porque si algo tenía claro la defensa desde el principio es que esa condena no podía sostenerse, no había ADN, no había arma. No había ningún testigo que situara a Dolores en el lugar donde Rocío había desaparecido. Lo que había era una narrativa mediática construida durante meses. Una madre convencida y un jurado que había llegado al juicio ya formado por lo que había visto y escuchado en los telediarios. El recurso fue construyéndose con precisión jurídica. Los argumentos de la defensa señalaban varios problemas fundamentales con la condena. Primero, el veredicto del jurado no estaba motivado de manera suficiente desde el punto de vista del derecho.
Un veredicto de culpabilidad tiene que explicar, con una lógica coherente, por qué cada elemento de la evidencia conduce a esa conclusión. El veredicto emitido el 19 de septiembre de 2001 no lo hacía con la solidez que la ley exige. Segundo, el proceso entero había estado rodeado de una presión mediática de una intensidad sin precedentes que había hecho casi imposible garantizar la imparcialidad del jurado. Los 9 miembros del jurado eran ciudadanos que llevaban meses viviendo en el mismo entorno mediático que había construido la imagen de Dolores como culpable. Demostrar que esa presión había comprometido de manera específica la imparcialidad de cada jurado era técnicamente difícil. Pero la realidad era evidente para cualquiera que hubiera seguido el proceso. En febrero del año 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía emitió su resolución. La sentencia fue anulada. El veredicto del jurado fue anulado. Y se ordenó la celebración de un nuevo juicio. El 8 de febrero de 2002, Dolores Vázquez abandonó la prisión bajo fianza de 30.000 euros, 17 meses de cárcel. 519 días exactos. Ese segundo juicio que el sistema le debía nunca llegó a celebrarse, porque antes de que pudiera organizarse ocurrió algo que lo hizo innecesario de la manera más brutal y más irrefutable posible. El 14 de agosto de 2003, en Coín, un municipio malagueño a pocos kilómetros de Mijas, desapareció una joven de 17 años. Se llamaba Sonia Caravantes Guzmán. Había nacido el 15 de mayo de 1986. Era del pueblo, una chica conocida en su barrio, con sus amigos, con sus rutinas de adolescente. Esa noche de agosto había estado en la feria local de Coín y volvía a casa cuando desapareció. Su madre, Encarna Guzmán, encontró las sandalias de su hija, su bolso y su teléfono en una calle del municipio, junto a lo que parecía una gran mancha en el suelo. El eco era perturbador. Mijas y Coín están a menos de 30 kilómetros de distancia. Las circunstancias de la desaparición de Sonia guardaban una similitud con las de Rocío que cualquier investigador con conocimiento del caso anterior tenía que notar de inmediato: una joven, una feria local, una noche de verano, un camino corto a casa que no llegó a completarse, la ausencia total de explicación. Más de 700 personas participaron en la búsqueda de Sonia en los días siguientes. Se movilizaron helicópteros. Se utilizaron equipos de espeleología para revisar las zonas de difícil acceso del entorno. La cobertura mediática del caso fue intensa desde el primer momento, con los paralelismos con el caso Bonhoeffer presentes en todos los análisis. El 19 de agosto, 5 días después de su desaparición, el cuerpo de Sonia Caravantes fue encontrado junto a un arroyo. Estaba cubierto con piedras. A diferencia del caso de Rocío, 4 años antes, el hallazgo fue más rápido y las condiciones de la escena permitieron un trabajo forense de mayor precisión. Los investigadores recuperaron muestras biológicas del agresor. Y esta vez, con las técnicas disponibles en el año 2003, pudieron construir un perfil de ADN sólido. Lo que el análisis comparativo reveló el 1 de septiembre de 2003 paralizó a todos los que trabajaban en ambos casos. Los perfiles coincidían con las muestras de una colilla recogida 4 años antes en el entorno del lugar donde se había encontrado el cuerpo de Rocío Bonhoeffer en Marbella. Una colilla que había sido guardada como evidencia, analizada en su momento sin resultados concluyentes y que ahora, comparada con el nuevo perfil, hablaba con absoluta claridad. La misma persona, los 2 crímenes, 4 años de distancia. ¿Y no era Dolores Vázquez? Jamás había sido Dolores Vázquez. Todo lo que el sistema judicial había hecho con ella, todo lo que los medios habían construido sobre ella, todo el año y medio que había pasado en la cárcel, todo el estigma y el daño y la vida destruida, descansaba sobre una premisa que el ADN estaba deshaciendo con una precisión matemática que no dejaba ningún margen de duda. El 18 de septiembre de 2003, Tony Alexander King fue detenido en Alhaurín de la Torre. El 1 de septiembre de 2003, la Guardia Civil comunicó algo que paralizó el caso Bonhoeffer de una manera que nadie esperaba.
El perfil de ADN del asesino de Sonia Caravantes había sido comparado con todas las muestras biológicas disponibles relacionadas con el caso de Rocío Bonenhoff. Entre esas muestras había una colilla de cigarrillo, recogida 4 años antes en las proximidades del lugar donde se había encontrado el cuerpo de Rocío, en los altos del rodeo de Marbella. Una colilla que había sido recogida, preservada y analizada con los medios disponibles en aquel momento, sin que hubiera dado resultados concluyentes en su momento. Ahora, comparada con el perfil genético del asesino de Sonia, dio un resultado muy diferente. Los perfiles coincidían. La misma persona había estado presente en ambas escenas del crimen. El asesino de Sonia Caravantes era el mismo hombre que había matado a Rocío Bonenhoff y no era Dolores Vázquez. Nunca había sido Dolores Vázquez. Hay que detenerse un momento en lo que esa frase significa. No como afirmación abstracta, sino en todo su peso concreto. Dolores Vázquez había pasado 519 días en la cárcel por ese crimen. Había sido condenada a 15 años de prisión por ese crimen. Había tenido que vender su casa para pagar a los abogados que la defendían de ese crimen. Había perdido trabajo, amistades, entorno, reputación, a causa de ese crimen. Y el hombre que había cometido ese crimen había estado libre durante todo ese tiempo. Había seguido viviendo en la misma costa y había vuelto a matar. El 1 de septiembre de 2003, cuando la Guardia Civil comunicó los resultados de la comparación de ADN, el caso dio el vuelco más radical de su historia. No solo cambiaba la investigación del asesinato de Sonia, cambiaba todo lo que se había construido sobre el de Rocío. Y cambiaba, de manera que no podía deshacerse, la posición jurídica y moral de Dolores Vázquez. El nombre al que condujo ese perfil de ADN fue el de Tony Alexander King. Tony King era un ciudadano británico que llevaba varios años viviendo en la provincia de Málaga. Instalado en esa comunidad de residentes extranjeros que la Costa del Sol había ido acumulando durante décadas, tenía pareja española. Se movía con normalidad aparente por el entorno de la zona. Formaba parte de ese paisaje humano de la Costa del Sol donde convivían residentes de decenas de nacionalidades distintas. Donde un británico más entre miles de británicos no llamaba especialmente la atención. Pero Tony King tenía un pasado que las autoridades conocían parcialmente y que, por razones que el análisis posterior reveló como un fallo sistémico de proporciones considerables, no habían rastreado con la diligencia que hubiera sido necesaria dada la naturaleza de ese pasado. En el Reino Unido, durante la década de los años 80, Tony King había sido condenado por atacar a 5 mujeres en la zona de Holloway, en Londres. No era una figura anónima en los registros policiales británicos, había cumplido condena. Había salido de prisión. Y después de su puesta en libertad, había tomado la decisión de emigrar a España. Específicamente a la provincia de Málaga, donde se había instalado y donde había construido esa vida aparentemente ordinaria. En septiembre de 1998, exactamente un año antes del asesinato de Rocío Bonenhoff, la policía del condado de Surrey en el Reino Unido se había puesto en contacto a través de los canales de Interpol con las autoridades españolas. El mensaje era claro en su contenido. Tony Alexander King, con ese historial, estaba residiendo en la provincia de Málaga. Las autoridades británicas querían confirmar su localización. En ese momento, había que tomar una decisión sobre cómo gestionar esa información. La comunicación de Surrey no solicitaba la detención de King, no pedía su extradición. Solo confirmación de dónde estaba. Pero la información que transmitía era relevante. Un hombre con antecedentes por agresiones violentas estaba viviendo en territorio español. Las autoridades españolas respondieron. Confirmaron que King estaba en España. Señalaron que no constaban antecedentes suyos en los archivos policiales españoles, lo cual era técnicamente correcto porque sus antecedentes eran británicos. Y la comunicación fue archivada y clasificada como información de bajo riesgo. No se estableció ningún seguimiento.
No se compartió esa información con los cuerpos policiales locales de Málaga de manera que hubiera podido llevar a algún tipo de vigilancia. No se revisaron sus movimientos. No hubo ninguna acción adicional. Tony King siguió en Málaga. Un año después de ese archivo, en octubre de 1999, Rocío Bonoff hizo esos 500 metros que no llegó a completar. En 2001, King agredió a una mujer en Benalmádena. Ese ataque, ocurrido mientras Dolores Vázquez estaba siendo investigada por el caso Bonhoeffer, no se relacionó en ningún momento con el caso abierto, el patrón no se vio. Y en agosto de 2003, en Coín, mató a Sonia Caravantes. 3 crímenes en el mismo corredor de la Costa del Sol, el mismo hombre. Y hasta el ADN de Sonia, nadie había mirado en su dirección. El 18 de septiembre de 2003, Tony Alexander King fue detenido en Alhaurín de la Torre, un municipio del interior malagueño. La detención no fue operativamente complicada. King no había huido, no había intentado desaparecer. Vivía con relativa normalidad en la misma zona donde todo había ocurrido. Quizás creyó que el enfoque de la investigación sobre Dolores Vázquez le proporcionaba una protección implícita. O quizás simplemente no creyó que el ADN pudiera alcanzarle. SV equivocó. Cuando se produjeron las confesiones y las declaraciones ante el juez, King fue alternando versiones. En algunas de ellas aportó detalles concretos sobre la muerte de Rocío, detalles que solo alguien que hubiera estado allí podía conocer. En otras versiones incluyó referencias a Dolores Vázquez, insinuando su implicación. El tribunal que le juzgó en el año 2006 no encontró ningún soporte probatorio para esas insinuaciones y las descartó de manera expresa. La condena de King por el asesinato de Rocío se basó en el ADN y en el patrón delictivo, no en ningún testimonio que implicara a Dolores. En el año 2005, Tony King fue condenado a 36 años de cárcel por el asesinato de Sonia Caravantes, más otros 7 años por el ataque en Benalmádena. En diciembre de 2006 fue condenado a 19 años adicionales por el asesinato de Rocío Bonesch, más una indemnización de 294.000 euros para la familia. La detención de Tony King abrió 2 procesos judiciales paralelos. El primero, el del asesinato de Sonia Caravantes, avanzó con celeridad. En el año 2005, Tony King fue juzgado y declarado culpable del asesinato de Sonia y condenado a 36 años de cárcel. Se añadieron otros 7 años por el ataque a la mujer en Benalmádena en 2001. El segundo proceso, el del asesinato de Rocío Bonesch, fue más largo y complejo. La evidencia principal que vinculaba a King con ese crimen era el ADN de la colilla recogida 4 años antes. Cerca del lugar donde se había encontrado el cuerpo de Rocío, King mismo, en sus declaraciones ante el juez, fue cambiando de versión. En algunas de esas declaraciones aportó detalles concretos sobre cómo había matado a Rocío, en otras, insinuó la implicación de Dolores Vázquez, algo que el tribunal terminaría descartando por completo al no encontrar ninguna base probatoria. El 13 de diciembre de 2006, un jurado popular declaró por unanimidad a Tony King culpable del asesinato de Rocío Bonesch. Fue condenado a 19 años de cárcel, más una indemnización de 294.000 euros para la familia de Rocío, el mismo sistema que en 2001 había condenado a Dolores Vázquez sin pruebas suficientes ahora condenaba al culpable real con las pruebas que nunca debieron tardar 4 años en encontrarse. No es fácil encontrar satisfacción en ese momento, porque la justicia llegaba acompañada de la constatación de lo que había costado llegar hasta ella, del año y medio que Dolores había pasado en la cárcel, de las 2 vidas perdidas, Rocío y Sonia, que quizás habrían podido salvarse si el sistema de coordinación policial entre España y el Reino Unido hubiera funcionado de otra manera. El proceso judicial contra Tony King sacó a la luz detalles sobre su pasado que planteaban preguntas difíciles sobre cómo había podido ocurrir todo esto. El hombre que mató a Rocío Bonesch en 1999 no era desconocido para las autoridades. Era un hombre con una historia de violencia documentada en otro país europeo.
Un hombre que había cumplido condena en el Reino Unido por atacar a 5 mujeres. Un hombre cuya presencia en España había sido comunicada a las autoridades españolas a través de los canales de Interpol. Las limitaciones del sistema de intercambio de información policial entre países de la Unión Europea en aquel año eran reales. No había una base de datos europea de antecedentes penales que funcionara de manera operativa en tiempo real. Los canales de Interpol existían, pero dependían de que los mensajes se enviaran, se recibieran y se procesaran de la manera adecuada. Y el mensaje de Suri, cuando llegó a Madrid, fue procesado como algo de bajo riesgo y archivado. El análisis posterior de lo ocurrido generó debate y reflexión sobre cómo mejorar esa coordinación, sobre qué debería ocurrir cuando las autoridades de un país comunican la presencia en otro país de alguien con un historial de violencia grave, sobre qué significa clasificar como bajo riesgo a alguien que ha sido condenado por atacar a 5 personas. Esas son las preguntas que el caso dejó sobre los sistemas, pero detrás de los sistemas hay personas. Y las personas que cargaron con las consecuencias directas de esos fallos se llamaban Rocío y Sonia, la historia de Dolores Vázquez después de su liberación en febrero del año 2002 es la historia de alguien que sobrevivió a algo para lo que no existe un protocolo de recuperación claro. Salió de la cárcel 519 días después de haber entrado. Salió sin que nadie le pidiera perdón. Salió a una calle donde su nombre era conocido en toda España por las razones equivocadas. Salió a buscar trabajo y descubrió que nadie quería contratar a alguien cuya cara había aparecido durante meses en los telediarios asociada a la palabra asesina. Salió a encontrarse con que muchos de sus antiguos amigos y conocidos habían optado por tomar distancia. Hay que entender lo que eso significa en términos concretos, en términos de vida cotidiana, más allá de las cifras y los datos del expediente judicial. Dolores Vázquez había construido su vida en Mijas durante décadas. Había comprado una casa allí, había formado parte de una comunidad. Había tejido relaciones y rutinas y un sentido de pertenencia a un lugar. Todo eso se había desmoronado en el curso de unos meses, primero con la detención, luego con el juicio, luego con la condena, y no se reconstruye automáticamente porque un tribunal superior anule esa condena por razones procesales. La gente que la veía en la calle no recordaba los tecnicismos de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Recordaba los meses de televisión, recordaba el juicio, recordaba el veredicto del jurado. El hecho de que ese veredicto hubiera sido anulado era un detalle jurídico que muchos ni siquiera habían seguido con atención, porque ya habían pasado a la siguiente historia, al siguiente caso, al siguiente escándalo. El proceso de reclamación de indemnización al Estado fue largo y agotador. Dolores Vázquez reclamó 4 millones de euros por los daños causados por su encarcelamiento injusto, por el deterioro de su reputación, por la pérdida de trabajo y de patrimonio, por las secuelas psicológicas que el proceso le había dejado y que no iban a desaparecer solas. Era una reclamación que cualquier persona razonable reconocería como justa. El proceso tardó años. El entonces ministro del Interior, Ángeles Ibis, compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el caso. Y en esa comparecencia, refiriéndose a Dolores Vázquez, habló de su perfil delincuencial. El perfil delincuencial de una mujer sin ningún antecedente penal. De una mujer cuya única condena había sido anulada por un tribunal superior. De una mujer que la ciencia, en ese mismo momento, estaba demostrando que era inocente. No hubo rectificación pública, no hubo disculpa. No hubo ese reconocimiento mínimo de lo que el Estado le había hecho. Ninguna institución pública le pidió perdón a Dolores Vázquez. Nunca, Dolores tuvo que vender su casa para pagar a sus abogados. Cuando su madre falleció en el año 2007, se marchó a Inglaterra a vivir con una hermana, lejos de España. Lejos de mías. Lejos de esa costa que había sido su hogar durante décadas y que ahora le resultaba inhabitable no por la geografía sino por todo lo que había ocurrido en ella.
Los años de cárcel y el linchamiento mediático le dejaron secuelas permanentes, trastorno de ansiedad, una desconfianza profunda que complica las relaciones y el trabajo cotidiano, la necesidad de apoyo psicológico que se ha extendido durante años, y ese detalle que resulta especialmente significativo, la obsesión metódica por anotar cada uno de sus movimientos diarios, cada lugar donde va, cada persona con quien habla, como si necesitara poder demostrar en cualquier momento dónde ha estado y qué ha hecho, por si alguien vuelve a señalarla. Eso es lo que hace el sistema cuando te condena sin pruebas. Eso es lo que hace la televisión cuando te convierte en el villano de su historia durante meses. Eso es lo que hace la opinión pública cuando decide antes de que los hechos lleguen. Hoy, Dolores Vázquez vive en Betanzos, en Galicia, con una pensión de 300 euros al mes. Con sus secuelas, con su cuaderno de anotaciones. 300 euros al mes. Eso es lo que el sistema le devuelve a quien le robó 519 días, una casa, un trabajo, un entorno social y una vida entera. En el año 2021, la plataforma HBO Max estrenó una serie documental de 6 episodios titulada Dolores, la verdad sobre el caso Boninghoff. Por primera vez desde su absolución, Dolores Vázquez hablaba públicamente sobre lo que había vivido. Contaba en primera persona lo que significaba estar en una celda sabiendo que eras inocente y que el mundo de fuera ya había decidido lo que eras. Lo que significaba salir y encontrar que la condena informal, la que no pronuncia ningún juez pero que se ejerce en cada mirada y en cada puerta que no se abre, podía ser tan difícil de sobrellevar como la que había sufrido dentro. La serie generó una conversación necesaria y honesta sobre lo que había ocurrido, sobre la responsabilidad de los medios cuando amplifican sospechas sin contrastarlas, sobre los sesgos, incluido el prejuicio hacia las personas homosexuales que habían influido en la manera en que Dolores fue percibida y juzgada, sobre lo que significa para el sistema judicial español que un jurado popular pueda condenar a alguien en un ambiente de presión mediática que hace casi imposible la presunción de inocencia. Fue una conversación que llegó 20 años tarde, pero que ocurrió, y el caso Boninghoff sigue siendo hoy un referente ineludible en cualquier debate serio sobre la relación entre los medios de comunicación y la justicia en España. La madre de Rocío, Alicia Hornos, nunca aceptó del todo la inocencia de Dolores. Es difícil juzgar eso desde fuera. Alicia perdió a su hija. Ese dolor es de una naturaleza que nadie que no lo haya vivido puede comprender plenamente. Y durante años, Alicia había construido su duelo alrededor de la certeza de que Dolores era la responsable. Había hecho de esa convicción una parte de lo que le daba sentido a su pérdida. Señalar a un culpable, saber quién lo había hecho, es a veces lo único que le permite a una mente rota seguir funcionando. Cuando Tony Kim fue detenido y el ADN demostró su responsabilidad, algunas de sus declaraciones cambiantes ante el juez incluyeron referencias a Dolores Vázquez. Esas referencias eran contradictorias, carecían de soporte probatorio y el tribunal las descartó de manera terminante. Pero fueron suficientes para que la familia de Rocío intentara, sin éxito, que Dolores fuera de nuevo incluida en el procedimiento. Solo la madre de Rocío, según los registros posteriores del caso, siguió creyendo que Dolores había tenido algo que ver. Es comprensible, no necesariamente correcto, pero comprensible. Lo que sí quedó establecido de manera definitiva por la justicia es que Dolores Vázquez no mató a Rocío Boninghoff, que nunca hubo prueba alguna de que lo hiciera, que la condena de 2001 fue un error grave del sistema judicial, y que ese error fue alimentado por una presión mediática que el sistema no supo o no quiso contener. Rocío Boninghoff tenía 19 años. Tenía un novio que la quería. Tenía amigos con quienes pasar las tardes de feria. Tenía una hermana y un hermano. Tenía una madre que la esperaba en casa. Tenía toda la vida por delante en una noche de octubre que prometía ser como tantas otras noches de octubre en la Costa del Sol. Caminó 500 metros por un barrio que conocía de memoria. El mismo trayecto que había hecho 1000 veces en el otro sentido.
El mismo barrio que era suyo, la misma distancia que en circunstancias normales es una caminata de unos minutos. Y en esos 500 metros, un hombre con un historial de violencia documentada que las autoridades habían archivado como bajo riesgo le quitó todo lo que tenía. Hay preguntas que ese hecho plantea y que no tienen respuestas simples. ¿Qué habría ocurrido si la coordinación policial entre España y el Reino Unido hubiera funcionado de otra manera en 1998? Si el aviso de Surrey hubiera sido tratado como una alerta real y no como un trámite burocrático de baja importancia. Si los antecedentes de King hubieran llegado a manos de quienes investigaban la zona con toda su gravedad. Si el sistema hubiera previsto un seguimiento activo de personas con ese historial que se trasladaban a otro país europeo. Si las bases de datos policiales compartidas que existen hoy en la Unión Europea hubieran existido entonces con la operatividad y la conexión que tienen ahora. No hay manera de responder a esas preguntas con certeza. Especular sobre lo que podría haber ocurrido si algo hubiera sido diferente es un ejercicio que tiene sus límites. Lo que sí puede decirse, con toda la precisión que los hechos permiten, es que el sistema falló en ese punto. Y que ese fallo tuvo consecuencias que recayeron sobre personas concretas que no tenían ningún mecanismo para protegerse de él, sobre Rocío, que no llegó a casa, sobre Sonia Carabanchis, que 4 años después tampoco llegó, sobre Dolores Vázquez, que pasó 519 días en la cárcel por algo que no hizo, y que lleva décadas cargando con las consecuencias de lo que el sistema y los medios le hicieron, y sobre todas las personas del entorno de cada una de ellas. Las madres que esperaron, los padres que buscaron, los hermanos que crecieron con una ausencia instalada en el centro de su vida, los amigos que nunca pudieron completar el duelo porque el caso nunca terminaba de cerrarse del todo. La madre de Rocío, Alicia Honos, nunca aceptó del todo la inocencia de Dolores Vázquez, es comprensible. Alicia perdió a su hija de una manera que ningún ser humano debería perder a nadie. Y durante años, la certeza de que Dolores era la responsable había sido una parte de lo que le permitía seguir funcionando. El dolor necesita un lugar donde posarse. Necesita un nombre, una cara, una dirección. Sin eso, se expande sin forma y sin límite, y puede resultar imposible de sostener. Cuando Tony King fue detenido y el ADN demostró su responsabilidad, algunas de sus declaraciones cambiantes ante el juez incluyeron referencias a Dolores. Esas referencias carecían de soporte probatorio y el tribunal las descartó de manera expresa. Pero fueron suficientes para que la familia de Rocío intentara, sin éxito, que Dolores fuera de nuevo incluida en el procedimiento. La historia de una madre que ha perdido a su hija y que no puede aceptar que la persona a quien ha señalado durante años sea inocente es una historia de dolor humano que merece respeto. Aunque no pueda traducirse en verdad jurídica, Alicia Hornos sufrió lo que ninguna madre debería sufrir. Y sufrió también la complicación añadida de haber sido el origen de la narrativa que llevó a la condena injusta de Dolores. Eso es una carga que no es fácil de describir desde fuera. Lo que sí quedó establecido de manera definitiva es que Dolores Vázquez no mató a Rocío Bonef, que nunca hubo prueba alguna de que lo hiciera, que la condena de 2001 fue un error judicial grave, y que ese error fue alimentado, en una medida significativa, por una presión mediática que el sistema no supo o no quiso contener. Este es el caso Waninkoff. El caso que demostró que la llamada pena de telediario puede ser tan devastadora como cualquier condena judicial formal. Que un jurado popular puede equivocarse de manera monumental cuando el ambiente que rodea al juicio ha sido construido durante meses. Por una cobertura mediática que no distingue entre sospecha y certeza, entre conducta diferente y conducta culpable. Que los prejuicios, incluyendo el prejuicio hacia las personas homosexuales, pueden filtrarse en un proceso judicial de maneras que ningún código penal prevé ni sanciona. El caso que demostró que la coordinación entre cuerpos policiales de distintos países puede marcar la diferencia entre que un crimen se cometa o no. Que la información que existe sobre alguien peligroso tiene que llegar a quienes pueden hacer algo con ella. Y tiene que llegar en el momento en que todavía puede servir de algo.
que clasificar como bajo riesgo a alguien con un historial de violencia documentada y luego no establecer ningún seguimiento. Es un fallo del sistema que puede tener consecuencias irreversibles. Y el caso que demostró, también, que el ADN, cuando se usa con rigor científico y con la paciencia que requieren las investigaciones complejas, puede ser al mismo tiempo la herramienta que señala al culpable real y el espejo que obliga a un país a mirarse y reconocer que había fallado, que había condenado a la persona equivocada, que había dejado libre al culpable, y que el coste de esos errores lo habían pagado con sus vidas y con sus años personas que no tenían ninguna culpa de ellos. En algún lugar de Galicia, Dolores Vázquez sigue su vida con sus 300 euros al mes, con sus secuelas, con su cuaderno donde anota sus movimientos, con la certeza de su inocencia, que es lo único que nadie pudo quitarle del todo, aunque durante 519 días lo intentaron con todo el peso del Estado. Y en un cementerio de la provincia de Jaén, Rocío Bonoff descansa. Tenía 19 años, caminaba a casa. Y merece que su nombre se recuerde por lo que era, no solo por lo que le hicieron. Por la joven que tenía toda la vida por delante esa noche de octubre en la Costa del Sol y que no llegó a vivirla. Y merece también que el país que falló en protegerla sea capaz de mirar ese fallo de frente y aprender de él, porque esa es la única manera de que lo que le ocurrió a Rocío, y lo que le ocurrió a Dolores, y lo que le ocurrió a Sonia, no vuelva a ocurrirle a nadie más. Hay errores que se pueden corregir. Y luego están los otros. Este es uno de los otros,